En este sexto video continuaremos con el tema de eventos electromagnéticos. Hablaremos específicamente sobre circuitos eléctricos. Trataremos los temas de voltaje, corriente, resistencia y por último trataremos los circuitos eléctricos básicos de la física. Empecemos por voltaje. Como ya habíamos hablado en el video anterior, la diferencia de potencial eléctrico o voltaje es el cambio de energía potencial eléctrica entre dos puntos por unidad de carga. Es una cantidad escalar y su unidad es el voltio. Lo calculamos como la diferencia entre la energía potencial eléctrica final y la energía potencial eléctrica inicial dividido por la carga. Dado que la carga es usualmente una cantidad pequeña, se definió una nueva unidad de energía llamada el electronvoltio, con el objetivo de poder trabajar con cantidades más grandes. De esta manera, el electronvoltio es una unidad de energía equivalente a la energía que sentiría un electrón sometido a una diferencia de potencial de 1 voltio. Sigamos con la corriente. La corriente, representada con la letra mayúscula I, es la velocidad de flujo de la carga eléctrica. Es positiva si se va de un polo positivo a un polo negativo. Es negativa si se va de un polo negativo a un polo positivo. Su unidad es el amperio. Lo calculamos como la carga dividido el tiempo. Ahora hablemos de la resistencia, representado con la letra mayúscula R. Es una cantidad que representa la dificultad para que haya un flujo de carga. Se define como la razón entre el voltaje y la corriente. Es una cantidad escalar y su unidad es el ohm. Si se quiere conocer la resistencia de un objeto a partir de su geometría, debemos hacer el siguiente cálculo. Rho por L sobre A, donde Rho representa la resistividad del material, L la longitud total del objeto y A su área transversal. Al hablar de resistencia es importante conocer la ley de Ohm. Esta nos dice que a temperatura constante, la corriente a través de un metal es proporcional a la diferencia de potencial en el mismo. Esto quiere decir que el voltaje va a ser igual al valor de la corriente multiplicado por la resistencia. Si un material es óhmico, entonces su gráfica de corriente contra voltaje será una línea recta cuya pendiente es la resistencia, como vemos en la gráfica de aquí abajo. Si el objeto no es óhmico, entonces su gráfica de corriente contra voltaje podrá tener cualquier forma. En este caso tenemos un objeto cuyo voltaje tiene cambios más pequeños cuando la corriente es negativa y cambios más grandes cuando la corriente es positiva. Todo objeto que tenga resistencia eléctrica disipará potencia. El valor de la potencia disipada va a ser igual a la corriente por el voltaje. Si aplicamos la ley de Ohm, se obtiene una expresión que solo depende del voltaje y la resistencia. Es decir, la potencia disipada también puede ser igual al voltaje al cuadrado sobre la resistencia. También podemos obtener una expresión que depende solo de la corriente y la resistencia. En este caso, el valor sería de la corriente al cuadrado por la resistencia. Por último, entremos al tema de circuitos eléctricos. Un circuito eléctrico es la interconexión de diferentes dispositivos eléctricos, incluyendo fuentes de voltaje, fuentes de corriente y resistores. Se dice que un circuito está en serie cuando la terminal de un dispositivo solo está conectada con una terminal de otro dispositivo. En este caso, el voltaje sobre cada dispositivo es diferente, pero la corriente es la misma. Un ejemplo de un circuito en serie es el que se presenta a continuación, donde tenemos una pila conectada con dos bombillos. Cada bombillo tiene solamente uno de sus terminales conectados a uno de los terminales de otro objeto.
Se dice que un circuito está en paralelo cuando las dos terminales de un dispositivo se conectan con las de los otros dispositivos. En este caso el voltaje es igual sobre todos los dispositivos, pero la corriente es diferente. Un ejemplo es el de la imagen mostrada a continuación. Acá tenemos una pila cuyos dos terminales están conectados a los dos terminales de los bombillos. ¿Cómo trabajamos circuitos en serie? Si tenemos varios elementos conectados en serie, y estos elementos son resistencias, este circuito se puede reemplazar con otro con una sola resistencia. El valor de esta resistencia debe ser igual a la suma de las resistencias originales. Por ejemplo, tenemos una fuente de voltaje conectado en serie a tres resistencias. El funcionamiento de este circuito será igual al del circuito de una sola fuente con una sola resistencia, siempre y cuando esta resistencia equivalente tenga un valor de R1 más R2 más R3. Si estamos trabajando con circuitos en paralelo, las cosas cambian un poco. Si tengo varias resistencias conectadas en paralelo, yo puedo reemplazar este circuito por un circuito con una sola resistencia. Lo importante es que el valor de esta resistencia sea el inverso de la suma de los inversos de las resistencias originales. Por ejemplo, tenemos acá un circuito con tres resistencias en paralelo. El comportamiento de este circuito será igual al comportamiento del circuito con una resistencia, siempre que la resistencia sea igual a 1 sobre R1 más 1 sobre R2 más 1 sobre R3, todo esto elevado a la menos 1. Para finalizar este video dejaremos claros unos conceptos que es necesario que conozcan. Primero, la fuerza electromotriz. Cuando se habla de fuerza electromotriz, se está haciendo referencia a la diferencia de potencial total que hay en un circuito. Un voltímetro es un dispositivo de medición de diferencia de potencial o voltaje. Para que funcione correctamente, se debe conectar al circuito en paralelo. Un amperímetro es un dispositivo de medición de corriente. Para que funcione correctamente, debe ir conectado en serie con el circuito.